Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a revisar la tarea de la semana 2 con el tema el manejo médico nutricional en pacientes que tengan complicaciones con la patología cirrosis hepática. La desnutrición es muy frecuente en pacientes con cirrosis hepática descompensada y es un marcador pronóstico relevante, por lo cual su tratamiento y su manejo clínico es fundamental. La etiopatiogenia es multifactorial, pero el evento metabólico más importante en el que nos encontramos en estos pacientes es el aumento de la neoglucogénesis, en la cual tenemos un soporte con la disminución o el déficit de los pacientes con la proteína o el déficit grasa. Determinar el estado nutricional de cirrosis es un asunto clínicamente muy importante y muy relevante, si consideramos el impacto pronóstico en estos pacientes. Las guías recomiendan un aporte calórico de 35 a 40 kilocalorías por kilogramos de peso, usando como referencia el peso ideal. Tenemos en el porcentaje lo que es la relación del aporte proteico de 1.2 a 1.5, también utilizando como referencia el peso ideal. A continuación se va a abordar el tratamiento médico nutricional de la cirrosis, poniendo énfasis en las recomendaciones nutricionales. El tratamiento médico de la cirrosis depende de la etiología. La etiología de la cirrosis tenemos varios causantes, uno de ellos siendo el alcohol, los virus, alteraciones genéticas, entre otras. En un paciente cirrótico, al ser un estado irreversible, el tratamiento se basa en el trasplante hepático. Sin embargo, en la actualidad contamos con medicación antirretroviral que ha mostrado buenas tasas de remisión si la etiología es producida por el virus de la hepatitis C. En cuanto a los carbohidratos, se recomienda de distintos porcentajes de la ingesta calórica, teniendo del 50 al 60% o del 45 al 75% de la ingesta calórica total. Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad, se recomienda llevar una ingesta hipocalórica y también baja en grasas, teniendo como recomendaciones nutricionales en este tipo de pacientes llevar una dieta hipocalórica e hiperproteica. Se recomienda el consumo de carbohidratos complejos en la merienda, ya que juegan un papel fundamental en la limitación de la duración del periodo de ayuno, y también se recomienda que los azúcares simples no excedan del 10 al 15% de la ingesta calórica total. Se aconseja comer muchas frutas y verduras en el paciente cirrótico debido a que contiene sustancias beneficiosas como micronutrientes, fitoquímicos y fibra. Esta última juega un papel muy fundamental debido a que disminuye los niveles de fructosa postprandial, ya que se ha evidenciado en investigaciones. Y la fructosa es una sustancia simple que se correlaciona con el grado de inflamación y fibrosis. En los pacientes con cirrosis producida por el alcohol es frecuente encontrar una desnutrición proteico-calórica y sarcopenia, ya que al ser consumidores de alcohol van a presentar una dieta con déficits en vitaminas y oligoelementos. En los pacientes alcohólicos, la piedra angular del tratamiento es la abstinencia alcohólica. En la cirrosis alcohólica tenemos las siguientes recomendaciones. La ingesta calórica total debe ser de 30 kilocalorías por kilogramo de peso. La ingesta de carbohidratos debe ser del 50 al 60%. La ingesta de lípidos debe ser del 30 al 35%. Y por último, la ingesta de proteínas que van de 1 a 1.5 gramos kilogramos de peso por día. En cuanto a los lípidos de calidad deben ser los ácidos grasos insaturados que contengan una cantidad adecuada y suficiente de ácidos grasos esenciales. Aquí como recomendaciones que brindamos al paciente son los triglicéridos de cadena media y también los ácidos grasos poliinsaturados como es el EPA y el DHA, ya que muestran un efecto beneficioso en el hígado, ya que disminuyen la inflamación del mismo. En cuanto a las proteínas que se recomiendan los aminoácidos ramificados o también conocidos como BCAA. Estas proteínas mejoran la albúmina sérica y el metabolismo energético, además de que son una fuente de energía y ayudan al metabolismo del amoníaco, cuya sustancia es fundamental para el desarrollo de la encefalopatía hepática. En cuanto a las vitaminas, se ha visto que en el paciente cirrótico existe una deficiencia de vitamina A, vitamina D, vitamina E, folatos, vitamina B1, hierro y el magnesio, por lo que su suplementación está indicada en este tipo de pacientes.
Por último, para la enfermedad de Wilson se ha aprobado el uso del acetato de zinc, ya que mejora la función hepática y la fibrosis, además de que puede suprimir la carcinogénesis hepática. Buenas tardes, mi nombre es Emily y voy a conversarles sobre el tratamiento médico nutricional de ascitis. Tenemos que ascitis es la complicación más frecuente en aquellos pacientes que van a presentar hipertensión portal. El tratamiento de la ascitis en un paciente cirrótico, la meta más importante es mejorar lo que es la perfusión renal y la tasa de filtración glomerular. Entonces, en sí, su tratamiento, su enfoque nutricional y médico es contrarrestar lo que es la retención renal y alcanzar un balance negativo de sodio. Para ello se tiene que disminuir lo que es el contenido de dieta y aumentar lo que es la excreción renal con administración de diuréticos. Como primer punto, entonces, restricción de sodio se limita a 2 gramos por día. La ingesta de líquidos a menudo se limita a 1 a 1.5 litros día. Y la ingesta proteica debe ser adecuado ya que ellos tienen muchas pérdidas debido a paracentesis frecuentes. Tenemos que en sí el reposo absoluto en ellos no va a estar indicado a menos de que exista una condición médica como encefalopatía hepática, hemorragia digestiva o procesos infecciosos que van a obligar a una hospitalización. No se aconseja iniciar el tratamiento de ascitis únicamente con una dieta baja en sodio, sino asociada siempre al uso de diuréticos. Estos se hacen con el fin de ayudar a prevenir lo que es una rápida reacumulación del líquido ascítico. Una vez controlada y revertida la ascitis, es preferible dejar que el paciente aumente lo que es la ingesta de sodio, manteniendo las dosis mínimas necesarias de diuréticos, en lugar de retirar lo que son los diuréticos, manteniendo la misma dieta hiposódica. En sí, los diuréticos son como el eje central de este tratamiento de ascitis y su principal objetivo va a ser bloquear a los mecanismos receptores del sodio renal. En sí, los diuréticos más utilizados en ellos es la espironolactona y lo que es la furosemida. Como conclusión tenemos que como el primer pilar, el tratamiento inicial de una ascitis cirrótica debe incluir lo que es la restricción de sodio en la dieta y el uso de diuréticos, que el más frecuente es la espironolactona. Como segundo punto, las paracentesis evacuadoras con reposición de albúmina es el tratamiento de elección para aquellos pacientes con ascitis de gran volumen o de tensión, asociado a lo que es al uso de diuréticos para prevenir lo que es la recidivia de ascitis. Y como tercer punto tenemos que las dosis de diuréticos pueden aumentarse de manera escalonada cada 5 o 7 días hasta alcanzar lo que son 400 miligramos de espironolactona y 160 miligramos de furosemida. En sí, todos los pacientes con ascitis deben ser evaluados para ver si son candidatos a un trasplante hepático. Ese es un resumen de un enfoque nutricional y médico de la ascitis. Muchas gracias. Bueno, ahora yo voy a hablarles sobre el tratamiento nutricional de la encefalopatía hepática. Debemos conocer primero que esta patología es un trastorno neurológico potencialmente reversible, que se manifiesta clínicamente como un síndrome neuropsiquiátrico. El diagnóstico puede realizarse una vez que excluyamos cualquier causa neurológica o metabólica que justifique dicha encefalopatía. Todas estas manifestaciones se dan como consecuencia de los efectos neurotóxicos de sustancias nocivas que llevan a nuestro torrente circulatorio. De este modo también existe una pérdida de la función metabólica hepática que es secundaria a una reducción del parénquima hepático. Por lo tanto, esto de aquí se ve manifestado de forma aguda como una hepatitis fulminante y de forma crónica como una cirrosis hepática. Entre los requerimientos energéticos y proteicos para este tipo de pacientes, tenemos que el aporte energético diario debe ser entre 35 y 40 kilocalorías de peso. El aporte proteico diario debe ser entre 1.2 y 1.5 gramos por kilogramo de peso. Se recomiendan también ingestas pequeñas distribuidas uniformemente a lo largo del día, además de la utilización de colaciones nocturnas de carbohidratos complejos. Se aconseja promocionar una dieta rica en vegetales y lácteos y no se puede dejar de lado los aminoácidos de cadena ramificada, debido a que esto permite alcanzar una ingesta de productos nitrogenados que son adecuados para aquellos pacientes que no toleran las proteínas de la dieta. El valor que se debe recibir de estas aminoácidos de cadena ramificada es de 0,25 gramos kilogramos. El tratamiento nutricional es importante en la instauración precoz de medidas para evitar la desnutrición en estos pacientes. Esto de aquí es muy común debido a que si hay un paciente con cirrosis hepática y se le suma esta desnutrición,
pues puede complicarse y desencadenar una encefalopatía hepática. Dentro de las recomendaciones de probióticos y micronutrientes en nuestros pacientes con encefalopatía hepática, tenemos que se aconseja una ingesta de dieta rica en fibra que vaya entre los 25 y 40 gramos al día. Además, la utilización de suplementos vitamínicos está indicada en estos pacientes con cirrosis decompensada o aquellos pacientes que mantengan una desnutrición severa. La hiponatremia que se presenta debe ser corregida de forma lenta y debe evitarse aquellas fórmulas nutricionales que contengan magnesio en tratamientos a largo plazo con estos pacientes. La restricción proteica en estos pacientes debe evitarse por completo, salvo ciertas situaciones donde el paciente requiera suspender el suplemento proteico entre 2 a 3 días. Esto puede pasar ante la presencia de un sangrado gastrointestinal o en pacientes que mantengan una encefalopatía hepática grado 3 o 4, donde existe riesgo de broncoaspiración. De este modo, y si nos damos cuenta que va a ser un proceso prolongado, se puede indicar la nutrición enteral. Finalmente, y topando el tema de la nutrición enteral, debemos considerar que al nuestro paciente no poder recibir una ingesta vía oral, se recomienda la utilización de nutrición enteral, ya que esto mejora el estado nutricional y la función hepática, además que reduce las complicaciones y prolonga la supervivencia de los pacientes críticos. Se pueden utilizar sondas flexibles de pequeño tamaño que no aumentan el riesgo de sangrado de varices esofágicas en este tipo de pacientes. Y también tener en cuenta que en los pacientes con cirrosis hepática descompensada con ascitis debe evitarse la colocación de gastrostomías y yeyunostomías ante el riesgo de complicaciones.